Buenos días, mi nombre es Jimena Cabezas y junto con mis compañeras Estefanía Chaverra, Michelle García y Santiago Hernández les venimos a hablar sobre el calor y las transmisiones de calor. ¿Qué es el calor? El calor es la transferencia de energía térmica entre dos cuerpos de diferente temperatura. Es decir, que es el proceso en el que se intercambia energía en forma de calor entre distintos cuerpos o entre diferentes partes de un mismo cuerpo que están a distintas temperaturas. Energía térmica. La energía térmica es la energía interna en un cuerpo o sistema debido al movimiento de sus partículas. Esta tiene que ver con la temperatura del mismo cuerpo. Mientras mayor sea la temperatura, mayor energía térmica tendrá, ya que el movimiento de sus partículas, tales como átomos y moléculas, se mueven con mayor rapidez. Equilibrio térmico que se alcanza cuando ambas emiten y reciben la misma cantidad de calor, lo que iguala su temperatura. Por ejemplo, cuando ponemos un recipiente de agua fría dentro de uno con agua hirviendo, el flujo del calor entre ambas enfriará el agua caliente y calentará la fría, hasta alcanzar un nivel de equilibrio térmico intermedio. Además, en la termodinámica se dice que un sistema se encuentra en equilibrio termodinámico cuando las variables intensivas de este describen su estado y varían a lo largo del tiempo. Cuando un sistema no está aislado, el equilibrio termodinámico se va a definir en relación de los alrededores del sistema. Por otra parte, la transferencia de calor es un proceso de propagación del calor de un sitio a otro, produciéndose cuando hay un gradiente térmico de temperatura. Cuando dos cuerpos que tienen distintas temperaturas se ponen en contacto entre sí, se va a producir una transferencia de calor desde el cuerpo de mayor temperatura hacia el cuerpo con menor temperatura. Hay tres tipos o tres formas de transferencia de calor, las cuales son la convección, la conducción y la radiación, que serán explicadas a continuación. La conducción es el mecanismo de transferencia de calor en el que la energía térmica se transfiere de un punto a otro por medio de la interacción entre átomos y moléculas de la materia. En pocas palabras, es el contacto directo con la fuente de calor. Un ejemplo de esta transferencia de calor es una barra de metal al estar en contacto directo con el fuego. Energía térmica por radiación. Esta es la transferencia de calor a través de ondas electromagnéticas sin necesidad de un medio material para transportarse de un cuerpo a otro. Esta energía también se le conoce como radiación térmica o radiación infrarroja. Además, la podemos observar al momento de dejar un carro bajo el sol durante muchas horas. ¿Qué es convección? La convección es otra forma de transmitir calor, ya sea en líquidos o gases, y solo sean fluidos. ¿Por qué? Porque ellos tienen la capacidad de moverse y transportar energía térmica de una región a otra. La convección no se da en sólidos porque ellos tienen sus partículas en posiciones fijas, impidiendo que puedan moverse libremente. Cuando se comienza a dar la convección, se crea un ciclo continuo en donde el calor sube y el frío baja, como por ejemplo la calefacción de una habitación. Cuando se enciende la calefacción de una habitación, el aire caliente sube y el aire frío desciende. Los conductores son aquellos que permiten el paso fácil del calor a través de ellos, como por ejemplo el oro, el aluminio, la plata, el acero, etc. Los aislantes son materiales que dificultan o impiden la transferencia de calor, sonido o electricidad. En el contexto de la energía térmica son aquellos materiales que no permiten la conducción de calor de un cuerpo caliente a uno frío. Un ejemplo de ello sería el plástico y la madera. En el caso de la madera contiene pequeñas bolsas de aire en su estructura, lo que limita la conducción de calor. Por ello, los objetos de madera no se calientan rápidamente, ya que es útil para mantener alimentos calientes o en las construcciones de casa, ayudando a mantener una temperatura interna más estable. Continuando con el laboratorio, decidimos incluir la referencia del experimento que planeábamos presentar, pero debido a las diferentes situaciones, problemas y sobrecargas estudiantiles que se dio en el transcurso de la semana, no se dio el tiempo para grabar el experimento. Sin embargo, se explica y se dan conclusiones tratando de presentar la mejor explicación para una mejor comprensión. Hola a todos, yo soy Jaciel, esto es Catenarios y en esta ocasión vamos a realizar un experimento para demostrar la transferencia de calor por convección. Vamos a sujetar nuestra espiral de algo fijo. Es importante que dejemos suficiente hilo entre la espiral y el objeto al que la vamos a amarrar para que la espiral pueda girar libremente.
Ahora vamos a encender nuestra vela. Es recomendable hacer este experimento en un ambiente sin corriente de viento para que este no interfiera con los resultados. Como pueden ver, en este momento la espiral está inmóvil, pero si colocamos la vela debajo de la espiral con cuidado para no quemarla, podremos ver cómo esta empieza a girar. Esto sucede ya que el fluido cerca de la fuente de calor se calienta y se vuelve menos denso. Esto provoca que el fluido ascienda. A medida que el fluido asciende, se aleja de la fuente de calor y se enfría. Al enfriarse, se vuelve más denso y tiende a descender. Este proceso de calentamiento y enfriamiento crea un patrón de circulación conocido como corriente de convección, y es esta corriente la que hace que la espiral gire. Primero vamos a verter agua caliente en uno de los vasos sin que se llene por completo. Ahora vamos a agregar un poco de pintura y revolvemos con el pincel. Luego verteremos más agua caliente hasta llenar, pero sin que rebose. En el otro vaso vamos a verter agua fría. Ahora vamos a colocar el cuadrito de plástico sobre la boca del vaso con agua fría. Con mucho cuidado, giramos el vaso y lo colocamos sobre el vaso de agua caliente. Una vez alineados, empezamos a retirar el plástico con movimientos suaves hasta que se genere un espacio en el que pueda circular agua de un vaso al otro. Veremos que el agua caliente empieza a subir hacia el vaso de agua fría. Esto se debe a que el agua caliente tiene una densidad menor que el agua fría. Por lo tanto, el agua caliente sube y el agua fría baja, generando un flujo de agua. Y a esto es a lo que llamamos convección. Para separar los vasos, volvemos a colocar el cuadrito de plástico en su sitio. Y deslizamos el vaso de arriba junto con el cuadrito de plástico para que no se derrame el agua. Ahora, para probar que este flujo se debe a la diferencia de temperatura y no simplemente al contacto entre el líquido de un vaso con el del otro, vamos a repetir el experimento, pero esta vez colocando el vaso de agua caliente sobre el vaso de agua fría. Una vez alineados los vasos, retiramos un poco el plástico. En este caso, veremos que no hay flujo de agua de un vaso hacia otro. Voy a acercar la cámara para que vean que efectivamente retiré el plástico lo suficiente para permitir el flujo de agua de un vaso al otro. Pero esto no sucede ya que el agua caliente, que tiene menor densidad, ya se encuentra arriba y el agua fría con mayor densidad ya se encuentra abajo. De esta forma queda demostrado que el flujo
En el caso anterior se debía a la diferencia de temperatura.